Muy buenos días, queridas amigas, nuevamente aquí cocinando con Rusbe, agradeciendo porque hemos iniciado un nuevo año. Les queremos desear un feliz año y esta mañana queremos enseñarles una nueva receta que viene siendo un experimento que estamos haciendo mi hija Paula y yo. En este experimento vamos a hacer la rosca de Reyes al estilo brioche. Hola, soy Paula. Ya he compartido 2 o 3 recetas aquí en el canal. Muchas gracias por tenerme aquí. Básicamente, la razón por la cual queremos hacer este nuevo estilo de videos es porque hay veces de que aprendemos mucho más cuando tratamos nuevas recetas y cuando hicimos esta receta aprendimos muchísimo. Entonces, lo que queremos hacer es compartir con ustedes cómo nosotros también experimentamos, cómo también hay veces que fallamos y bueno, espero que a ustedes les guste esto. Esta receta, como mi mamá ya dijo, es rosca de Reyes, pero en vez de usar la receta tradicional, usamos el brioche. El brioche es un pan que es enriquecido. Tiene huevo, tiene leche, tiene mantequilla. Es un pan que es casi como un croissant, como un cuernito. Esos cuernitos franceses que están bien flaky cuando los abres, bien deliciosos. Entonces quería hacer una receta así. Entonces, vamos a ver cómo salió esta rosca de Reyes. Bien, a mi punto de vista fue una receta excelente, así es que espero que a ustedes también les guste y que la pongan en práctica. Las invito a que nos pongamos nuestro mandil y nos vayamos a la cocina y aprovechemos ahora que la temporada es fría y podemos prender nuestro horno y calentar nuestro hogar. Bueno, como yo fui la que tengo un poco más de experiencia haciendo este estilo de pan, el brioche, bueno, yo voy a empezar con esta parte y después Rusbe va a hacer la segunda parte, que es armando la rosca. Para esta receta, todos los ingredientes y todo lo que necesitan las notas extras van a estar en la descripción, entonces no se olviden de checar eso. Algo muy importante que no habíamos mencionado, pero si ustedes han notado, en nuestras recetas tenemos los subtítulos en español y en inglés. Exactamente, trabajamos muy duro para hacer esas traducciones, entonces aprovechenlas. Exacto. Ok, vamos a empezar entonces. Lo primero que se tiene que hacer es agarrar la harina y ponerla en un bol. La harina, el azúcar, la levadura y la sal. Esta receta enteramente la vamos a hacer con una máquina de mezclar, pero ustedes también lo pueden hacer a mano, aunque va a ser muy laborioso. Si tienen una máquina como las que ahorita les estamos enseñando para mezclar, úsenla y van a ver de que va a ser la cosa más fácil del mundo. Bueno, entonces en el bol vamos a poner, como dije, los ingredientes secos. Entonces, una vez que ya ponemos todos los ingredientes juntos, inmediatamente a empezar a mezclarlos. Este tipo de batidoras tienen aditamentos extras en el cual usted le puede cambiar de un batidor de alambre a un batidor de gancho o a un batidor plano. Entonces, empezamos con el batidor plano y después vamos a cambiarlo al batidor de gancho. Una vez que ya se mezclaron los ingredientes, le vamos a agregar la leche poco a poco. La leche tiene que estar tibiecita, no caliente, por favor, no caliente, porque eso sí va a matar a la levadura. Y vamos después, una vez que ya está incorporada la leche, va a agregar los huevos. Y vamos a seguir mezclando hasta que todo ya esté más o menos incorporado. Algo que quiero comentar es que es bien importante que cuando empiezan a agregar lo líquido, háganlo en la velocidad baja para que la harina no se expanda. Eso es cierto. Y también todos los ingredientes tienen que estar más o menos a la misma temperatura. Entonces tenemos la leche, temperatura así calientita, 100 a 115 grados Fahrenheit, no más. Y los huevos tienen que estar también a temperatura ambiental. Lo que nos pasó aquí fue de que se me olvidó sacar los huevos y entonces los tuvimos que traer a temperatura ambiental y mi mamá me enseñó cómo hacerlo. Ya, una manera de poner sus huevos a temperatura ambiente, toma un poco de agua
no hirviendo, sino caliente. Ahí pone los huevos y los deja por unos 2 o 3 minutos y inmediatamente sus huevos ya están a temperatura ambiente. Uh-huh. Bueno, ¿seguimos? Seguimos. Ok, seguimos. Entonces, una vez de que ya mezclamos la leche y mezclamos los huevos para que ya se incorporara todo, entonces vamos ahora sí a cambiar del batidor plano a el gancho. El gancho para masa. Uh-huh. Y una vez que ya esté eso, vamos a poner a la batidora a velocidad 2. Y por 7 minutos dejar de que esté batiendo, amasando. De vez en cuando van a querer pararla con su espátula, raspar los lados para que no dejen ningún residuo. Ajá, ningún residuo en el bol. Después de que ya hicieron más o menos 7 minutos o 10 minutos de esto, ahora es tiempo de poner la mantequilla. Y esta mantequilla ya tenemos a temperatura ambiental y la vamos a poner una cucharada a la vez. Dejar de que la batidora incorpore esa cucharada y desechamos otra cucharada. Entonces esto va a tomar su tiempo. Ok, una observación es que cuando decimos cucharada, cuando usted pone su mantequilla a que se ponga a temperatura ambiente, asegúrese de cortar su mantequilla en cuadros. Ya viene marcado en el bloc de mantequilla lo que son las cucharadas. Entonces, así cuando ya tenga que agregarlas a la masa, sí se le va a facilitar. Así es. El trabajo básicamente es de esperar y dejar que la máquina trabaje. Una vez de que la mantequilla ya adentro le va a tomar como 10 minutos, ya puede subirle la velocidad un poco más, tal vez a 3 o 4. Y entonces deje que procese bien su máquina. Para este punto, chequen la consistencia de su masa. Tengan cuidado si está todavía muy pegajosa, muy líquida, muy guanga la masa en este punto. Échenle poco a poquito, un poquito más de harina, solo a 1/4 de taza a la vez. Uh-huh. Nosotros probamos primero con 1/4 de taza y la poníamos otra vez a trabajar la máquina. Y checábamos, o sea, en total vino siendo 1 taza. No fue 3/4. Oh, bueno. Entonces, lo que hicimos ya después de que nos aseguramos de que teníamos suficiente harina, nuestra masa ya no estaba toda chiclosa y ya tenía una consistencia trabajable como la que ahorita están viendo. Entonces, ahora sí ya teníamos de que dejarla batir y batir y batir. Y cada 10 minutos, unos 10 minutos, le checamos el examen que se llama el window pane test. Ya, para checar la consistencia de su masa, usted agarra un pedazo de la masa y con sus 2 manos la va a estirar. Y cuando la masa se ve casi transparente, que se ve, que usted puede ver hacia el otro lado, es que su masa ya está lista. Pero si, en caso de que no, que se le rompe, es porque todavía tiene que seguir batiendo hasta que alcance ese punto que usted quiere para su masa. Ese es muy importante porque ese nos dice de que el gluten ya está suficientemente fuerte, ya agarró su estructura. Si su masa todavía no tiene esa fuerza, su pan no va a tener la consistencia deliciosa que tiene un brioche. Tal vez para los que lo estamos haciendo en español, el window pane test vendría siendo la prueba de la ventana. Sí, que cuando usted estira la masa ya puede ver a través de la ventana. Bueno, no puede ver transparente porque no es vidrio, pero básicamente puedes ver la luz que brilla a través de eso y está bien delgadita y está suavecita. En total, ¿como cuánto tiempo nos tomó hacer esta parte? Aproximadamente como unos 20 minutos. 20 minutos. Fue 10 minutos de cuando le estábamos poniendo la mantequilla, más otros 20 minutos de dejar de que la batidora hiciera el trabajo. Yeah. Uh-huh. Y también lo que nos dimos cuenta también es de que la masa empieza a hacerse una bola así bonita y ya se empieza a despegar del fondo. Uh-huh. Y eso es muy importante porque entonces la misma máquina te va diciendo que ya la máquina está lista. Uh-huh. Y hace un sonido como que está dando de cachetadas. Sí. Aquí ya, este es el punto, si ustedes ven, este es el punto donde ya nuestra masa está perfecta.
Ya aquí les estoy enseñando cómo mi mamá está estirando la masa y vean qué bonita cómo se estira la masa y no se rompe. Entonces aquí ya está lista para nuestro primer proof. Ya la podemos leudar. Vamos a leudarla, vamos a agarrar un bol, le vamos a echar aceite o mantequilla si todavía tienen en el papel de su mantequilla. Échenla ahí, pónganle suficiente y entonces vamos a poner nuestra masa ahí. Y ahí es bien importante ahí porque usted va a ver cómo en ese periodo de tiempo va a ver cómo la masa va a empezar a hacerse un poco más grande y es porque la levadura está trabajando. Entonces, después de 1 hora o 1 hora y media, más o menos, se van a dar cuenta que ya se esponjó bien bonito la masa. Y es porque está llena ahorita de burbujitas de carbon dioxide o óxido de carbono. Básicamente gas de que está produciendo la levadura. Entonces, vamos a quitarle el plástico y vamos a agarrar, y esto es lo más divertido del mundo, agarramos nuestro puño y le damos así con ganas. Punch. Y bueno, no violentamente, pero sí le damos para que empiece a sacar ese gas. La vamos a doblar hacia adentro con nuestras manos, tratando de en esos movimientos también sacarle oxígeno. El óxido de carbono. El óxido de carbono que guardó. Y también, por si las dudas, lo que también he oído que muchos panaderos hacen, levantan la masa y la dejan caer así. La golpean contra la mesa. Ajá, la golpean contra la mesa, es lo que hicimos también aquí. Ahora ya continuamos con el siguiente paso, que es ponerla en el mismo bowl, cubrirla nuevamente y meterla al refrigerador. Y le ponemos aceitito encima y la dejamos en la noche. Sí, la segunda leudada va a hacer que a la mañana siguiente, cuando usted abra su refrigerador y vaya y sus ojos se enfoquen allí donde está la masa, se va a dar cuenta que está completamente hasta arriba, hasta el tope. Y eso quiere decir que su levadura trabajó muy bien. Sí, es más, aquí se ve esponjosita, pero la hemos hecho en otras ocasiones en que casi se desborda de este mismo bol. Es la misma cantidad, pero hay veces de que, o porque lo hicimos un día que estaba muy frío, tal vez no trabajó bien la levadura, o tal vez la levadura que usamos no estaba tan fresca. Varias razones por las cuales tal vez no se levantó tanto esta vez. Algo bien importante es un tip solamente, que su levadura cuando la compre, cerciórese de ponerla en el refrigerador para que no se le haga vieja y no se le mueran la bacteria. Yo no sé si es bacteria o no sé qué es, pero es importante ponerla en el refrigerador para que se mantenga fresca. Y bueno, ahora sí, ya que la sacamos, la vamos a tocar y bueno, no está suavecita, está más dura que nada y está fría. Pero este punto es perfecto para que nosotros podamos trabajarla, porque si se acuerdan está un poco pegajosita cuando primero la empezamos a trabajar. Esta masa es suficiente para hacer o 2 roscas o hacer la mitad de esto, una rosca y la mitad otra cosa. Esta vez hicimos la otra mitad, la reservamos para otra receta que les vamos a compartir muy pronto, que son unos cinnamon rolls, unos roles de canela. Y los hicimos a nuestra manera. Y bueno, de aquí ya es todo la doña. Dinos, Ma, ¿cómo se hace una rosca rellena? ¿Y de qué la rellenamos? Bueno, en este caso vamos a hacer una rosca, la cual primero tiene usted que hacerlo en 2 partes. Algo muy importante es que usted extiende su masa, hace un cuadro y ese cuadro lo va a doblar en 3 partes, como si fuera un sobre que usted dobla así. Y ahora que ya tiene eso doblado, lo va a estirar para que ahora sí ya hagas un rectángulo. Una vez que ya extendió su masa, que ya la tiene en forma de rectángulo, lo que va a hacer es que le va a untar mermelada de albaricoque. O cualquier mermelada que le guste a usted. Sí, usted puede usar la mermelada de su preferencia. Pero esta combinación de albaricoque con los walnuts, las nueces, es... Sí. Es increíble. De veras se lo recomiendo, pero ustedes pueden usar la de su preferencia. Una vez que ya tiene esto completo con sus nueces encima picadas, entonces ahora lo que va a hacer es hacer como un rollo. Estira un poco la masa,
y la envuelve. Agarra otra vez y le da otra estiradita a la masa y le da otra enrollada. Y así sucesivamente hasta que ya formó como un tubo más o menos. Entonces, una vez de que ya tiene su tubo, su gusanito, pues, entonces ya lo puede transferir a su charola. Y esto lo va a hacer 2 veces. Este mismo proceso lo hace para la otra mitad de masa que habíamos reservado para la rosca. Sí, algo muy importante es que no se le olvide ponerle papel de hornear a su charola. Una vez que ya lo tiene, agarra y lo lleva a su charola de hornear y entonces ya le va a dar forma a su rosca. Uh-huh. Las tiene que unir, las 2 mitades, los 2 gusanitos los tiene que unir. Lo que hicimos aquí en este paso fue le echamos extra masa ahí. Entonces ahí donde se unen le pusimos unos aros adicionales de masa para que así sí reforzara la unión de los 2 gusanos. Y se mantuviera unida, que no se fuera a despegar a la hora de hornear. Una vez de que ya está nuestra rosca ya formada bien, la vamos a poner a leudar. Pero tenemos de que asegurarnos de cubrirla con un poco de plástico. La ponemos en un lugar que esté más o menos calientito. Y esto va a durar como 2 horas casi para que levante. Ahora sí vamos a hacer la pasta, como una pasta que se usa cuando se hacen las conchas mexicanas, el pan dulce. Es similar, es casi igual a esto. Entonces, ¿cómo se hace esto, mam? Sí, en un recipiente vamos a poner nuestra mantequilla que está a temperatura ambiente y la vamos a batir con un batidor normal, si es que no tiene una batidora manual, y hasta que ya esté bien cremosita, que ya se siente esponjosita, entonces ya ahí le va a agregar un huevo y también lo va a batir. Después de que ya está combinada la mantequilla con el huevo, le va a agregar el azúcar glass y también lo bate para que todos los ingredientes se fusionen bien. Y procure que su azúcar glass la ponga en un colador para que, como está muy fina, a veces se le hacen grumos. Entonces póngala en un colador y cuélela para que no tenga que batallar con esos grumos a la hora de batir. La bate perfectamente y entonces le agrega la harina. Un tip, aquí usé 1 taza de harina, pero seguía estando muy líquida. Entonces lo que hice es que le agregué otro 1/4 de harina. Y yo pienso que así con 1 taza y 1/4 le quedaría bien. Yo se me ocurrió agregarle 1 taza y media, pero siento como que me quedó muy seca. Entonces con 1 taza y 1/4 está perfecta. Va a separarla en 2 partes y va a dejar una así sin color y la otra le puede poner el color que a usted le guste. Yo en este caso le puse color rosa, combiné rojo con rosa para que quedara un color así vibrante. Y ya que hice esto, las metí un ratito al refrigerador para que cuando usted extienda esta pasta la pueda manejar bien. Para usar esta pasta, ¿cuándo es de que se lo echamos? ¿Ya que terminó de elevarse la segunda vez? Sí, lo tiene que hacer ya que su rosca ya se ve que ya la levadura volvió a levantar. Entonces es cuando ya adorna su rosca. Porque increíblemente cuando usted hornea la rosca, como que la harina vuelve a dar de sí. Y entonces si usted hace su rosca, póngales pedazos más o menos que estén largos para que no se le vaya a romper, porque la de nosotros nosotros expandió de gozo. Hubo un experimento. Aquí es el experimento. Aquí el experimento. O sea, lo que les recomiendo es que procuren que cuando le pongan los pedazos de la pasta, que les queden no tan apretados, porque su rosca todavía se va a expandir cuando la meta al horno. Entonces, que no les pase lo que nos pasó a nosotros. ¿Qué nos pasó a nosotros? Hubo una parte donde se rompió la pasta. O sea, que le pegamos mucho. ¿Le echamos mucho huevo o qué? Pues yo pienso que como no teníamos la experiencia de probar con este pan,
como que dio mucho de sí y era muy poca la pasta que le pusimos, entonces se rompió. Okay. Pero entonces queremos prevenirlas a ustedes. Bueno, tal vez la prevención es no usen esta masa para rosca. Ya, otra cosa. Pero estuvo deliciosa. Bueno, otra cosa también es que ustedes nada más le van a poner taza y media, porque mi pasta me quedó un poco seca. Pero como ustedes nada más le van a poner taza y cuarto, no van a tener el problema que yo tuve, porque yo he estado analizando y eso fue lo que pasó. Pero otra cosa también, no se les olvide, antes de poner la pasta, tienen que untar toda su rosca de huevo para que pegue la pasta. Con cuidado, no la apachurren mucho con ese cepillo, ¿eh? Ahorita la rosca está muy vulnerable, muy suavecita, entonces con mucha delicadeza hagan esa decoración y esa untada de huevo. Nosotros no teníamos todas las cosas del membrillo y todo eso, usamos lo que teníamos. Y sí, por eso hicimos lo de la pasta de la concha y también usamos, ¿qué es eso? Los otros pedacitos, Mom. ¿El membrillo o fruta seca que le llaman? ¿Cuál es la diferencia entre membrillo y guayaba? Oh, no, membrillo es ácido. Oh, esta no era ácido. La guayaba es dulce. Oh. Pero usamos lo que teníamos a la mano, porque donde vivimos no tenemos al alcance todos los ingredientes. Otra cosa también importante sería bueno que ya que decoraron su rosca, le pongan huevito también a la pasta y le pueden espolvorear un poquito de azúcar para que se le vea más bonita. Lo que hicimos, pusimos un poco de huevo en la pasta, las secciones blancas, y ¿qué le echamos ahí? Ahí le pusimos unas nueces. Unas nueces que eran un poco tostaditas, pero estaban felices y sabían bueno. Ya, y se disfrutó bastante. Después de que ya se decoró y todo, pues procedimos a meterla al horno. Y la dejamos por 25 minutos ahí, pero tienen que estar checando porque normalmente varía de cada horno, porque el de nosotros es eléctrico. Pongan mucho cuidado cuando ya esté su rosca allá adentro, estén seguras de que no se les vaya a quemar. Y la naturaleza del brioche, cuando le echan el huevo, sale así café, pero café oscuro. No es de que se les quemó, así es este pan, porque está lleno de azúcar, mantequilla, leche, huevo, más todavía el huevo que se le echó encima. Entonces sale así bien dorado su pan y eso es perfecto, es totalmente normal. Ya. Y bueno, pues eso fue después de 25 minutos, lo checamos y así salió. Este es el producto terminado. Yo me siento orgullosa de haber hecho este procedimiento con el brioche, porque tiene un sabor exquisito. Así es que ustedes intenten hacerlo. Yo sé que les va a gustar. Tal vez es un reto muy difícil, pero nada es imposible. Ya. Una vez de que tratan el brioche, van a saber de que ya les va a encantar, no van a querer regresar a otro pan. Por eso yo quise hacer la rosca de este año con brioche y este es el resultado del experimento. ¿Qué aprendiste en este experimento? Bueno, lo más importante es que al principio yo estaba así, ay, ¿cómo va a salir con brioche? Pero yo creo que siempre es bueno probar nuevas cosas porque cada día uno aprende. Y yo aprendí que uno no hay que tener temor de intentar hacer algo nuevo. Y bueno, este año que hemos iniciado es un año que Dios nos permite seguir adelante. ¿Por qué nos tiene con vida todavía? Porque Él tiene planes grandes y maravillosos para nosotros. Y yo espero que este año sea un año de mucha prosperidad, aunque pareciera ser irónico, pero no, para los hijos de Dios siempre está ahí, siempre nos prospera y siempre hace que lo que hacemos pueda ser de beneficio para los que están con nosotros y los que están a nuestro lado caminando con nosotros en nuestra vida. Y esta mañana... ¿O ese no fue tu pensamiento del día? No. No. Tienes muchos pensamientos, doña. La realidad es que me gusta dar mucho de mí. Y esta mañana, este es un verso que Moisés les dijo al pueblo de Israel cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y dice, el eterno Dios es tu refugio. Y aquí abajo, los brazos eternos. Es un pensamiento maravilloso. Y muchas veces la gente define a Dios como
Un Dios que nos contempla con ojos llenos de ternura. Otros como una mente que inspira los más elevados y sublimes pensamientos. Pero para otros lo describen como los pies que nos acompañan por donde quiera que vamos. Mas la realidad es que Dios debe ser para nosotros los brazos eternos que nos sostienen y fortalecen cuando pareciera que todo está perdido. Jesús nos mostró a Dios como un Padre tierno y compasivo. Nos reveló un Dios cuyo supremo interés es el hombre. En términos humanos, Dios es como un Padre con los brazos eternos dispuestos a ayudarnos en cada momento y situación de nuestra vida. Oro para que este año los brazos eternos de Dios nos abracen y nos cubran durante los 300 días del año que tenemos por delante. Que el Señor nuestro Dios los bendiga, a ustedes y a su preciosa familia. Los 365. Sí. Dices 360. Oh, los 365 días del año. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros el año pasado. Esperamos este nuevo año traerles muchas más recetas. Y acuérdense, si algo en este canal o este video les gustó o les ayudó o aprendieron algo, por favor, compártanlo con sus amigos, con sus familiares. Suscríbanse y hagan like. Déjenos saber qué es lo que ustedes quieren ver para este año. Y nosotros, si no lo sabemos hacer, vendremos a decirles cómo lo hicimos, cómo fallamos y lo que aprendimos también, ¿verdad? Ya, es importante hacer eso. Probar nuevas cosas, claro, que edifican. Este es un año con muchos retos, pero también con mucha esperanza de que aunque afuera el mundo se caiga, si tienes a Dios en tu corazón y la esperanza de que Él pronto va a venir, nada te va a tambalear. Que Dios te bendiga, querida amiga, y que tu familia sea bendecida también este año. Feliz Año Nuevo. ¡Feliz Año Nuevo! Bye.